El juicio final ha comenzado. 13 estrellas, que según ellos significan el orden y la justicia, son estampadas en el sello del Senado. El Senado, que es juez y parte, ha realizado ya su primer voto. 1-0 va ganando Donald Trump, pero los demócratas dicen que no se quedarán cruzados de brazos. El partido apenas empieza en esta pelea a muerte, pero la muerte no es de una persona, ojalá que no. Algunos de los que están ahí lo saben, quieren la muerte de un sistema para que sobreviva otro, o incluso no quieren muerte de nada, si es que la muerte sea un acertijo para hacer creer que todo es real. Bienvenidos al show más grande e importante del mundo. Soy Roberto de la Madrid y esto es el impeachment. The amendment. The two officials who carried out. The reason is nothing to do. Barack Obama saying that under Article 2 he can do anything. They never wanted him to be president. They never even thought it was possible. This isn't a real presidential run. Trump will not be president. He will never be president. But then, America spoke. A complete earthquake. Donald Trump wins the presidency. And when President Trump was sworn in as the 45th president of the United States, the left lost it. This impeachment sham started the day he was elected. The first headline in the Washington Post before the president was inaugurated was they were going to impeach him. I will fight until he is impeached. We're going to go in there, we're going to impeach the mother. I'm concerned that if we don't impeach this president, he will get reelected. This is about preventing a potentially disastrous outcome from occurring next year. They're impeaching me, you know why? Because they want to win an election, and that's the only way they can do it. So let's be clear. This is not some neutral judgment that Democrats came to reluctantly. It's not some somber moment or serious exercise for the left. It is the predetermined end of a partisan crusade. Nancy Pelosi has said she's not going to send the articles of impeachment over. Wait a minute. This is not very serious if you're not sending over the articles. For handing out souvenir impeachment pens. The Congress is wasting a lot of their time and our time. I've been a Democrat for 49 years. I'm very disappointed in the Democratic Party right now. They are trying to prevent President Trump from winning a second term. An angry mob is at the gate, but the United States Senate has the watch. The Senate exists for moments like this. So it's time for the adults in the room to have their seat at the table. Nancy Pelosi and House Democrats have had their turn. The sham is over. A fair trial starts now. Ahí está el documento, ahí están los hechos
para que usted lo revise una y otra vez ahí en YouTube. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos en las redes sociales. Gracias, cada vez somos más pensando en lo mismo, aunque con diferente pensamiento y posturas, pero pensando en la misma situación que nos aqueja en todo el planeta. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos a dos maestros en el análisis mundial. Francisco Javier Martínez, prestigiado analista internacional en España. Muchísimas gracias, Francisco, con toda la estimación y el respeto. Gracias. Isaac Vigio, analista internacional allá a la orilla del Támesis, como siempre le digo, en Londres. Francisco, comienzo contigo, pero la pregunta es para los dos. A ver, antes que nada, comencemos con la gran pregunta. ¿Qué significado tiene el impeachment hoy? Y para hacer esta pregunta, pues tuve que sumergirme en la historia durante horas, y para no hacerla larga, encontré varios hechos muy importantes. Por eso te pregunto, Francisco, a ver, ¿tiene algo que ver la sucesión de los siguientes hitos históricos que construyeron a los Estados Unidos? Las 13 colonias, los Rothschild, la Reserva Federal, el dólar universal, las 3 estrellas en el sello oficial del Senado y la bandera de Estados Unidos, el asesinato de Abraham Lincoln, los 13 peldaños en el dólar, el impeachment de Donald Trump, Soros y el grupo Bilderberg. Por favor. Hola, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes, audiencia. En primer lugar, Trump va a tener el honor de ser el tercero en llevarse la medalla de un juicio político de los 45 presidentes, incluido él, que ha tenido hasta ahora Estados Unidos. Él sería el tercer presidente que tiene que hacer frente a este juicio político. Él se ríe, desprecia, con una ignorancia y soberbia, diciendo que el juicio político es una tontería, porque o bien identifica o quiere engañar por desconocimiento o por maldad dos realidades distintas. Un juicio político no es un juicio por crímenes o juicio penal. Un juicio político se dispone de la fama del acusado. Es un juicio para proteger al pueblo y al gobierno, y por lo tanto puede derivar en censura y remoción en el cargo. Y un juicio por crímenes, que puede ser anterior, durante o posterior a este juicio político, es un juicio penal que tiene unos procedimientos y se sustancia de una determinada manera. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque en el caso del presidente Trump es la peor pesadilla que pueden tener los padres de la Constitución americana, porque el juicio político como tal, si no está desarrollado en la Constitución, sí se desarrolló por los analistas y los padres constitucionalistas. Estoy pensando en Alexander Hamilton, que en sus escritos Federalist Papers, el número 65 y número 66, hablaba ya de cómo tendrían que ser estos procedimientos del juicio político, que se trata de diferenciar, y él lo diferenciaba en forma sustantiva y en forma de procedimental, de los juicios penales. Él hablaba del juicio político como una necesidad para controlar las malas conductas de los hombres públicos, los abusos o las violaciones de la confianza pública, de los abusos en el cargo. Y diría, para terminar esta primera parte, si me permites un excurso o una digresión, episodio tercero de la Guerra de las Galaxias, la llamada La venganza de los Sith. En una galaxia muy lejana, la democracia estaba amenazada. El maestro Jedi, Mace Windu, entra en la oficina del emperador Palpatine, canciller supremo, para arrestarlo. En nombre del Senado Galáctico de la República, está bajo arresto, canciller, dice Windu. Y responde el canciller: ¿me está amenazando, maestro Jedi?, pregunta Palpatine. Y el Senado le responde: definirá su destino, responde Windu. A lo que el canciller supremo remata en el diálogo: yo soy el Senado. Ese es el peligro, la confusión de los poderes, la violación del espíritu de la Constitución y del espíritu de la propia nación americana, porque esta subversión, esta deriva autoritaria neofascista que está teniendo parte del partido republicano, diré porque hay republicanos moderados también, pero la mayor parte del partido republicano que apoya este autoritarismo despreciativo y neofascista del presidente Trump, se ve complementado por el otro lado
por un partido demócrata que también tiene un autoritarismo de tipo neoliberal, corporativo, financiero e imperialista, que solo pocas voces también están en contra de esa parte dentro del Partido Demócrata. Por lo tanto, estamos ante, y lo que se vea de este juicio político, porque ojo, en el juicio político de los otros dos que precedieron a Trump salieron absueltos, pero lo importante no es que se le condene o que salga absuelto, es que cuando se establece de 45 presidentes a 3 este juicio político, es porque claramente ha habido esta mala conducta de los hombres públicos, este abuso, esta violación, esa tomadura de pelo de la confianza pública. Y por lo tanto no es ninguna tontería, señor Trump, no intente confundir a la opinión pública con que esto es un juicio penal. No, un juicio penal lo podrá haber o no, la destitución seguramente no la habrá, pero el mero hecho ya del juicio político es una triste medalla que usted va a colgar en la historia de los Estados Unidos sobre su presidencia. Gracias, Francisco, y por eso te había preguntado si tenía algo que ver las 13 estrellas, los 13 peldaños en el dólar, los Rothschild, Soros, Bilderberg, el impeachment y el asesinato de Abraham Lincoln. ¿Habrá alguna conexión? En la siguiente pregunta, Francisco. Isaac, no te pregunto si gana o pierde Donald Trump, te pregunto más allá, ¿cuál es el significado profundo del impeachment hoy? Y si es cierto, como dice Donald Trump en el video que pusimos ahí al principio, que el impeachment ya estaba planeado desde antes de que ganara las elecciones del 2016. Por favor. Bueno, yo creo que es bastante radical decir de que un impeachment estaba planeado antes de que él sea electo, ¿no? Más bien me parece que es una forma de mirarse en el espejo, porque eso es lo que él ha hecho en América Latina. Él hizo el impeachment contra Dilma, removió al Partido de los Trabajadores, que es el partido de izquierda más grande en las Américas y en el hemisferio sur y en Iberoamérica. Él ha aprobado la remoción de presidente por la vía, entre comillas, parlamentaria, pero en verdad con apoyo de las Fuerzas Armadas, en Honduras, en Paraguay, acaba de hacer en Bolivia una especie de golpe porque lo sacaron a Evo Morales, a pesar de que ganó las elecciones, porque quedó primero, discutible si por la amplia mayoría que decía para hacer primera ronda, y ponen como presidenta en Bolivia a una persona que no esté en la línea de sucesión, porque la línea de sucesión era presidente, vicepresidente, presidente del Senado o presidenta del Senado, presidente o presidenta de diputados, y ponen una persona que no estaba en la línea de sucesión, que no tiene votación mayoritaria en la Asamblea Plurinacional Legislativa de Bolivia, y ahí está en el poder a pesar de los más de 30 muertos que ha ocasionado y que no tiene ninguna validez constitucional. Entonces, Trump sí ha fomentado una serie de golpes parlamentarios o formas de impeachment. Acabamos de ver lo que pasa en Venezuela. Mañana se cumple un año desde que Trump animó a que Juan Guaidó vaya a las calles de Caracas sin consultar a la Asamblea Legislativa, sin informar a los partidos de la oposición, sin un debate previo en la Asamblea Legislativa, se autoproclama como presidente en una plaza pública sin jurarse ante una institución, sin hacerle un edificio del Estado, y se proclama como presidente, y a los 10 minutos Trump lo apoya y ordena a casi 50 países que hagan lo mismo. Y ahora Trump acaba de llegar ayer a Inglaterra, Guaidó llegaba ayer a Inglaterra, en vez de celebrar su aniversario en Caracas, viaja por todo el exterior como si fuera una marioneta. Es decir, Trump sí ha impulsado impeachments en América Latina, e inclusive antes de que sean electos. Es decir, él está confesando que lo que él hizo en Venezuela, lo que hizo en Bolivia, él, a pesar de que sabía que iba a ganar en Venezuela Maduro y que en Bolivia ganara Evo Morales, ya tenía planeado una remoción parlamentaria de ellos. Bien. Y en el caso de Bolivia es más escandaloso porque el 2/3 del Parlamento está controlado por el partido de Evo Morales, el MAS. Bien. Entonces él se está mirando en el espejo. Ahora, ¿en qué medida le puede afectar esto a Trump? Bueno, esta es la tercera vez que hay un impeachment contra un presidente. Antes fue Nixon, antes fue Clinton, pero en esos dos casos ellos no fueron a la reelección. Ahora Trump se convertiría en el primer presidente norteamericano en la historia, ojo, digo norteamericano porque americanos somos todos los que venimos de las Américas, sería el primer presidente norteamericano
que va a correr a una reelección con el cargo de que le han hecho un impeachment en la Cámara de los Representantes. Ahora, lo más probable es que el Senado no lo remueva, porque la mayoría del Senado son republicanos y para removerlo se requieren 2/3 del Senado. Bien. Que dudo mucho que lo den, lo veo casi imposible que lo den. Entonces lo que estoy viendo es de que Trump va a ir a correr una elección presidencial con la carga de que es un presidente que ha sido impeachado por la Cámara de los Representantes. Bien. Y ese es el significado más importante. Déjame ir con Francisco. Francisco, solo 30 segundos porque sé que querías decir algo y tengo una otra pregunta. 30 segundos nada más, por favor. Francisco. Ah, sí, lo que quería comentar, que el juicio político se habla de que sea una farsa política, más sí y no, y digo sí y no por lo siguiente: el resultado final ya se anticipa, no va a haber una destitución prácticamente al 100% de que no, pero sí se va a evidenciar las grietas en el sistema constitucional americano de la nación de los Estados Unidos, cuyas bases ya no responden a lo que es una nación moderna. Pero es que además los republicanos han dejado, frente a lo que pedía Trump, que se paralizase rápidamente con un no en el Senado, los republicanos han querido que se siga un cronograma, y este cronograma, que si bien Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, quería que fuese cortito, de 2 días, y los demócratas pedían 4 días, pues va a ser de 3 días, 3 días para, es decir, del miércoles hasta el viernes para las alegaciones de los demócratas, y el sábado, el lunes y el martes para las alegaciones de los abogados de la Casa Blanca. Pero lo importante es que va a estar presente además el representante del Poder Judicial, es decir, va a estar presente el presidente del Tribunal Supremo, John Glover Roberts, que si bien su función por el sistema constitucional americano es, como él ha dicho, su trabajo es cantar las bolas y los strikes, no lanzar ni batear, es decir, él no va a hacer más que de árbitro, pero tiene un papel fundamental. Si logramos, y digo si logramos, que haya citación de testigos y admisión de documentos, el papel del presidente del Tribunal Supremo, que tendrá que, se la juega mucho, se juega el tercer poder, el ser imparcial, tendrá que ver cuestiones de evidencia, que son las cuestiones de relevancia de los documentos y de los testimonios que se presenten, si es que se presentan, la materialidad de las pruebas y la redundancia es fundamental. Y los testigos que quieren llevar es, primero, John Bolton, que ha aceptado, estamos hablando del ex asesor de seguridad nacional, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, el funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto, Michael Duffy, y el asistente del presidente, Robert Blake. Y por último, los 4 republicanos moderados que podrían aceptar, y por lo tanto, de los 47 demócratas que hay en el Senado, se necesitarían 4 más, 51 para poder admitir pruebas y testigos, serían Mitt Romney, enemigo declarado del presidente Trump, que es senador por Utah; Susan Collins, senadora por Maine, que lo hizo ya en el impeachment de Obama, de Clinton. El presidente demócrata Clinton, Lisa Murkowski y Lamar Alexander. Esos 4, si accedieran en estos días, que son prácticamente 2 semanas, porque nos tenemos que dar cuenta que el 4 de febrero es el discurso del Estado anual de la Unión, si se admiten estos testigos y estas pruebas, va a tener un discurso el presidente Trump para su reelección un poco jorobado. Y por último, ya ha habido republicanos que han puesto $1 millón para lanzar una campaña publicitaria que dice "Let Bolton testify", dejar que testifique Bolton, y lo hacen republicanos con $1 millón, ojo. Bien, por eso también se me hace pues casi imposible, pero un poquito probable que haya un giro y de pronto los republicanos fallen en contra de Donald Trump para dejar con la boca abierta al mundo y al pueblo de Estados Unidos diciendo que están por arriba de cualquier partidismo. Esto sería muy arriesgado y después ya en las elecciones le caen con una investigación a Biden, que eso va a ser fácil de probar la corrupción, y entonces quedan con luz verde para volver a ganar las elecciones. Sería una jugada maestra, pero bueno, yo lo veo más global y apelo a la globalidad, Francisco.
no hay posibilidad de que este sea un verdadero juego, no de los demócratas ni de los republicanos, sino de las corporaciones que están detrás de los demócratas y republicanos. Que todo esto sea una gran farsa y un show, incluso para hacerles creer a los propios senadores y congresistas que hay democracia. Esa es mi pregunta. Y en realidad el conglomerado financiero pues no tiene ninguna división, se está riendo de todos. ¿Por qué lo pregunto? No es especulación ni teoría de la conspiración ni para nada. Lo pregunto por lo siguiente, ahí te va, y quizá este nombre sea la clave. Alan Dershowitz, un judío poderosísimo, un superabogado. Alan Dershowitz publicó una obra que se llama La nueva respuesta al terrorismo palestino, en la que, según la Universidad de Harvard y varios críticos, propone algo como el exterminio nazi, pero contra los palestinos. El abogado Alan Dershowitz es también quien ayudó a Jeffrey Epstein, el gran depredador sexual que involucró, sin distinguir partido, a las más altas esferas del poder en el mundo. El superabogado Alan Dershowitz también ayudó a Harvey Weinstein, otro acusado de depredación sexual en la mente maestra en Hollywood, donde demócratas y republicanos dan lo mismo. Y este mismo superabogado es ahora la defensa de Donald Trump. Más claro, yo creo que ni el agua. A ver, Francisco, rápido para que entremos con Isaac. Francisco, por favor. Rapidísimo, reitero, y uniéndome a tu pregunta, reitero afirmativamente, ya que hay dos modelos de autoritarismo que aparentemente están chocando, pero es lo mismo. Es decir, el autoritarismo neoliberal es el de las corporaciones financieras y de las políticas imperialistas de Estados Unidos, y el autoritarismo neofascista de parte del Partido Republicano está igual apoyado por las corporaciones. Se está buscando claramente alejar, es decir, buscar ya modelos de reforma, sin hacer reforma de la Constitución, modelos autoritarios de gobierno, punto número uno, modelos demagógicos y populistas de gobierno, número dos, apartar a los que pueden ser, que se salgan de la línea. De hecho están cuadrando al propio presidente Trump, y por eso yo veo el asesinato de Soleimani como un intento de chantaje o de apoyo que quiso hacer Trump, como diciendo, mira, no me salgo de la política del neoimperio que buscan tanto unos como otros, las corporaciones, y por lo tanto os brindo la cabeza de esta persona. Pero eso no se la compran al 100%, porque le dicen sí, pero tienes que, por eso están tanto demócratas como republicanos apoyando leyes en común, como la ley de defensa, con un voto masivo al 100% de incrementar el presupuesto de defensa, las intervenciones militares de los Estados Unidos, y ahí, por eso he dicho que era una farsa política, sí y no. Y luego a los más del Partido Demócrata les están entreteniendo, como a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren, de tal manera que si se entretienen, si ven que no, yo les recomendaría a Bernie Sanders, si se me permite, y a Elizabeth Warren, que si en 4 días, que son, no, en 6 días, 3 de unos y 3 de otros de las alegaciones, si no sale el que puedan llevar testigos y no sale que puedan presentar documentos, que se retiren del Senado y que empiecen a hacer sus campañas, tanto Bernie Sanders como Elizabeth Warren, porque realmente su papel en el Senado no tiene ninguna función de ser. Déjame ir con Isaac. Isaac, ya nos vamos. En el programa anterior di 2 nombres, son los candidatos que ha propuesto Donald Trump, Judy Shelton y Christopher Waller, para penetrar la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, la que imprime los dólares. ¿Quiénes son Judy y Christopher? Son 2 detractores del dólar y del sistema monetario internacional. Con ellos, Donald Trump, si todo se da como él quiere, podría emitir una nueva moneda mundial respaldada por oro. ¿Cuál es tu lectura de esto en relación con el impeachment? Y nos vamos rápido, Isaac. Con esto terminamos. Pues ya no hay más, porque ya se acabó el tiempo, Isaac. Ya, yo creo que lo que yo quería decir un poquito, comentarte. Venga. Con respecto a la anterior, yo creo que efectivamente esta pelea entre republicanos y demócratas no va a la esencia del sistema norteamericano, en el cual ya está todo decidido. En Estados Unidos la democracia es sumamente limitada. Trump perdió las elecciones por 3 millones de votos. Gana el que más cientos o miles de millones de dólares invierte, y eso es financiado por grandes corporaciones. La gente pobre, la gente que defiende a los hogares humildes, no tiene posibilidad de llegar al gobierno. Ya está todo estructurado. Y esta pelea entre demócratas y republicanos no va a resolver el problema fundamental de Estados Unidos. Va a seguir la misma tipo de sociedad,
la misma intervención de Estados Unidos sobre todos los países del mundo, vamos a tener exactamente lo mismo, va a haber pocos cambios. Gracias, si va Isaac. a caer Trump, ya. Gracias, perdónanos, se nos fue el Gracias. tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a los dos, Francisco, Isaac, un abrazo. Cierro con un fragmento del discurso de Abraham Lincoln, el discurso titulado Gettysburg. Y escogí este fragmento porque creo que es muy valioso, independientemente de Abraham Lincoln. Lo demás del discurso no lo sé si sea valioso o no, pero incluso no sé ni cuál era la intención real del expresidente o presidente muerto de Estados Unidos. Inocente o no, 2 puntos de Abraham Lincoln son muy valiosos. Uno, la abolición de la esclavitud, de los negros sobre todo, y me quedo con esta parte, insisto, que aplica para todo el planeta. Que los muertos no hayan muerto jamás en vano, que la nación tenga un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, hecha por el pueblo y para el pueblo, jamás desaparezca de la faz de la tierra. ¿Será un sueño o será posible? Buenas noches.